¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Robertino, bienvenidos a mi canal y vamos a hacer una nueva predicción sobre la República Argentina. En este caso la vamos a hacer acerca de uno de los candidatos, como ya hice de Patricia, hice de Massa. Voy a hacer de Javier Milei una nueva predicción para ver cómo están las cosas en el momento. Recuerden que las situaciones van variando muchísimo en Argentina y bueno, cada tanto voy viendo cómo está cada uno de los candidatos, además de responder algunas preguntas que me dejan en los comentarios, inquietudes de gente que tal vez no sean las preguntas que haría yo, pero bueno, para ver y también responder a esa necesidad de los suscriptores, ¿no?, que me tiene interesado. Así que ya mismo, ya estamos poniendo cartas, como saben, el tarot no predice el futuro, sino hacia dónde llevan al consultante las tendencias dominantes. Así que vamos a ver las tendencias dominantes con respecto a esta elección 2023, acerca en particular de Javier Milei. Ya hice varias, algunas son viejas, alguna gente me dice, bueno, pero esas no se cumplen y no sé qué. No, porque acá va variando todo el tiempo las cosas. Así que bueno, vamos a ver ahora la justicia. Interesante. Esto yo saben que no tengo previsto, salvo algunas preguntas, lo que me va a salir. Pero bueno, últimamente he tirado para todos los candidatos. La elección general la voy a tirar en particular para Javier Milei, para el peluca Milei. Así que todo lo vieron en estos días, las noticias, todo, pero ya saben que desde el tarot yo siempre quiero ver algo que no cuenten los noticieros o algo que esté acá o los canales de YouTube, ¿no?, para ver un poco con las cartas qué podemos ver. Bueno, lo que podemos ver con respecto al león libertario es que está de buen ánimo. O sea, lo primero que vemos es un cambio. La última vez nos salía con muchas posibilidades de ganar en primera vuelta, pero sin un buen estado de ánimo. Estaba muy complicado, digamos, la cosa. Salen complicaciones internas todavía, Esto no sale a la luz, pero en el núcleo duro, digamos, de La Libertad Avanza hay enfrentamientos internos. Sin embargo, el ánimo del líder es bueno. Está mucho trabajando el tema que ven acá de la justicia en particular, y según me sale a mí en las cartas, mucha gente me lo negó en los comentarios, tiene algunos contactos con respecto al peronismo y muy en particular con la señora que siempre sale, aunque no la veamos, la señora siempre está, es como el sol. Así que bueno, eso es lo que hay de novedades. Se trabaja el tema de la justicia, está viendo cómo reestructurar esa parte de su propuesta. Algunos problemas internos fuertes, hay una especie de batalla interna dentro de La Libertad Avanza. No voy a entrar en ese detalle porque lo quiero ver más como candidato. Y después las elecciones con respecto, no elecciones de votos, sino cómo utilizar este voto peronista. O sea, mucha gente dice, y le arman las listas y demás. En realidad es todo un juego de estrategia política que todos los partidos lo hacen, ¿no? ¿Se podría decir que eso es casta? Tal vez sí, tal vez se le puede criticar eso, pero como digo, yo siempre no creo que haya ninguna ideología, y no es por defenderlo, que realmente no tenga algo de los vicios de la política. O sea, no se puede buscar que un candidato sea impecable. Bueno, vamos a ver cómo va el tema eleccionario, si va a ir en primera vuelta. Sale una carta buena, festejo, una mujer que está ahí. Vamos a ir viendo. A ver. ¡Wow! Está complicado, no me sale, no quiere definirse. Bueno, ¿cuánto voy a sacar? Todo el mazo directamente. Mirá, es increíble, ¿no? Hay un arcano mayor, sale un robo dentro, bueno, pequeñas incidencias que no tienen que ver. Bueno, esto no puede ser, y sale que sí, finalmente. Algunas personas, se lo voy a aclarar, me preguntaron por qué yo sacaba
más cartas para Milei en la tirada anterior que para Bullrich, y que para, si quieren ahora les comento los pormenores, pero en realidad yo lo que quiero es una respuesta real. Yo lo que busco para contestar es un arcano mayor. Fíjense, todas las cartas, saqué un montón de cartas, todo hasta que me salió un arcano mayor que fuera negativo o positivo. Si bien no hay cartas negativas y positivas en el tarot, yo quiero que la respuesta sea clara. Por eso, si con 5 cartas, con 3 cartas ya me responden, está bárbaro. Si no, voy sacando cartas hasta que encuentre un arcano mayor en una pregunta muy importante. Ahora van a ver que por ahí hago alguna pregunta menor, y en esa pregunta menor no voy a sacar toda esta cantidad de cartas. Entonces, por eso en la tirada anterior había tal vez menos cartas para Bullrich y menos para Massa, porque yo estaba preguntando también si en primera vuelta ganaba Milei. Es una pregunta importante, tengo que sacar hasta que tenga un arcano mayor. O sea, les quiero dar la mayor definición posible. Fíjense, son todos arcanos menores hasta que me salió el mago. O sea, la respuesta es absolutamente sí, que están todos los elementos dados para que Milei gane en una primera vuelta, si bien no es definitivo, pero están todos los elementos dados. O sea, digamos, para las cartas en este momento, la respuesta es un sí absoluto en cuanto a que gane en primera vuelta Javier Milei. Eso es lo que quería preguntar. Y por eso saco cartas, como les explicaba. Mucha gente opina, viste, con cierta malicia, ¿no? Sacaste 2 cartas menos para Bullrich. O sea, yo, como les dije, siempre he tirado algunas tiradas donde Bullrich me salía presidente, he tirado algunas donde gana Massa, o sea, he tirado de todo. No entiendo que a esta altura los cuestionamientos por ahí de nuevos suscriptores, ¿no? Pero los que miran el canal saben que primero hay que aceptar, y el que no lo acepte no mire tiradas de tarot, ni mía ni de nadie, porque las energías van variando. O sea, no es que uno mienta ni no mienta, bueno, siempre me quejo de algo, pero porque quiero que los suscriptores me entiendan y no tener que estar contestando lo mismo muchas veces, ¿no? No es que esté enojado en este caso, y entiendo que a veces no todos tienen por qué saberlo y ven que de repente saco más cartas para uno que para otro. Pero yo no les puedo contestar una pregunta como si va a ganar en primera vuelta con sin un arcano mayor. Si me sale la torre acá, o me hubiera salido el diablo o una carta negativa, les hubiera dicho no gana en primera vuelta. Pero bueno, me salió el mago. Ustedes vieron que mezclé las cartas, así que no hay nada raro para los que levantan suspicacias y que les gusta hacerse los irónicos en los comentarios. Pero bueno, lo de la primera vuelta ya lo tenemos claro. Milei ganaría en primera vuelta al día de hoy. Probablemente vuelva a hacer una tirada también para los que pregunten, tanto para Patricia como para Sergio. Tenemos tiempo, así que podemos ir viendo cómo están definidas las energías. Si alguien es ansioso o no lo quiere ver, bueno, que lo mire cuando falte una semana para las elecciones, y ahí va a tener lo más cercano. Por el momento, y según las tendencias dominantes, Javier Milei estaría ganando en primera vuelta con la carta del mago, quiere decir que maneja todos los elementos. También les comenté que está trabajando en el tema de justicia, que está bien de ánimo, que hay un tema interno dentro de la Libertad Avanza, y también que hay algún tipo de contacto con la señora. Aunque lo nieguen, aunque digan que no, aunque digan que solo es con Massa. Bueno, no solamente hablan con Massa, creo que es una gran novedad. Por lo menos en ningún medio se habla de que la señora habría tenido algunos contactos con él. Y acá lo tenemos. Voy a ir a las preguntas también que me hizo la gente acerca de Javier. Así que voy a responder algunas de esas. La primera es si lo van a afectar los dichos que tuvo acerca del Papa. Recordemos que dijo algo así como que era la representación del maligno en la tierra. Bastante complicado, yo creo que no es muy atinada la opinión, pero bueno, vamos a ver que si eso va a traer consecuencias de movilizaciones políticas. A partir de sabemos que el papado no solo es un ente religioso, si va a traerle consecuencias negativas eso. La respuesta es sí, y miren qué carta me sale. Esto sí que no se puede creer. La verdad que, y no las tengo acomodadas, fíjense, me sale justo el Hierofante, carta que también es denominada el Papa en algunos tarots.
O sea y que eso va a determinar algún tipo de cuestión que tenga que sacrificar Javier en cuenta de eso. Yo creo que el Papa se lo va a cobrar visitando la Argentina, estoy absolutamente seguro, si es que gana en primera vuelta, conociendo las actitudes, ¿no?, de Francisco. Así que el Papa está enervadísimo, o sea, si puede, lo pasa por arriba. Fíjense, sale directamente la carta, o sea, hay una carta, como les digo, el hierofante tiene que ver con la sabiduría religiosa. Así que la respuesta le va a traer consecuencias negativas, sí, absolutamente. Quiero saber si los vínculos, también, ya que estamos en el tema de la fe, y la fe tiene que ver con la política, y la política tiene que ver con la fe. Sí, Javier tiene vínculos reales con Israel, como muchas veces trata de mostrar, ¿no? O sea, dentro de su visión religiosa. La respuesta es sí, absolutamente, y también me sale el emperador, me sale que tienen vínculos muy fuertes con Israel y sobre todo con las batallas que libra el Estado de Israel. Voy a preguntar, todas son preguntas que me han hecho los consultantes, no me culpen a mí. Voy a preguntar lo de la dolarización, bueno, que es muy importante también, así para salir un poco del tema religioso. Después tengo algunas otras preguntas relacionadas con las creencias, las voy a hacer. Quiero saber si la dolarización que se estuvo hablando tanto, o por lo menos en las 5 variantes que presenta Javier, es posible, es factible de llevar a cabo. Esta es una pregunta importante, así que también voy a sacar varias cartas hasta que me salga un arcano mayor. Algunos creen que no dentro del equipo de Javier. El dinero está, la cuenta que hace no es falsa, eso está acá. Hay otro que estaría, de los del equipo de Javier, que estaría un poco a favor, un poco en contra. Otro más en contra. Hay 2 personas del equipo que no están muy a favor de las opciones de otros. Es en lo que está trabajando anímicamente y lo que más le preocupa. Y miren esta respuesta. Es sí, absolutamente. La verdad que no estoy manipulando las cartas. Les dije lo del arcano mayor para que me entiendan cómo hago la tirada. Así dejan de haber susceptibilidades. Bueno, siempre las va a haber, ¿no? Y como les dije, a mí me gusta mucho que comenten en los videos, no cuando se insultan o cuando me insultan a mí, me parece que eso no suma nada. Me parece que nos tenemos que respetar a pesar de las diferencias y de la muy mala situación que tiene Argentina. Esta carta es el mundo, es la más importante del tarot y no es muy discutido entre los tarotistas eso. Algunos pueden poner al sol por delante, algunos al carro del triunfo, pero más o menos hay un consenso que esta es la mejor carta del tarot. Así que la respuesta con respecto al plan motosierra es sí, absolutamente. O sea, el plan que tiene hecho Milei para realizar el recorte del gasto fiscal, del gasto en el Estado, ¿no?, de equilibrar los gastos fiscales, es absolutamente sí. O sea, no es a medias ni más o menos, sí se puede hacer un plan motosierra. Quiero saber si ese plan va a tener severas situaciones sociales, ¿no?, manifestaciones y demás. Eso lo voy a preguntar con 3 cartas, para que sigan entendiendo. La respuesta es no demasiados, menos de lo que se espera. Porque tengo la carta de la rueda de la fortuna, que bueno, no tengo que poder justificar tampoco, pero yo lo hago por una cuestión de que también vayan aprendiendo algunas cuestiones de tarot a aquellos que les interesa, ¿no? También salen supuestos tarotistas aficionados que eso no significa eso, significa otra cosa. La verdad que si no saben qué elijo yo para hacer la tirada, pues no tienen tampoco la fórmula, no pueden opinar. Pero bueno, háganlo. Yo algunos comentarios cuando son respetuosos los contesto, cuando son irónicos no. La respuesta de la gente va a estar muy triste con eso, mucha gente, por supuesto. Pero es una cuestión de posicionamiento. La rueda de la fortuna nos habla de eso, nos habla de reacondicionar, justamente tiene que ver con el tema de la reacción de la gente. Algunos se van a querer ir de determinados lugares, de determinados puestos, eso está claro. El plan motosierra no traerá tanto, no estoy diciendo que no haya manifestaciones, las va a haber, pero no va a ser tan grave como imaginamos todo, que se prende fuego el país y todo eso. Bueno, vamos a ver, ya que estamos preguntando por esto, la gobernabilidad. Si va a tener posibilidad de llevar adelante su gobierno, adelante, ¿no? La respuesta es no, eso le va a costar muchísimo,
pero va a salir bien plantado. O sea, es uno de los problemas más graves, la gobernabilidad. Sin embargo, no sale bien la dolarización y no sale bien el plan motosierra. Así que con esas dos cosas yo creo que ya habría cumplido gran parte de las promesas de campaña. Pero la gobernabilidad va a estar bastante inestable, sobre todo por un personaje en particular que es un hombre que estaría ahí. Voy a preguntar si ese hombre puede ser Sergio. Voy a preguntar para saberlo. La respuesta es no es Sergio en particular, pero bueno, veremos cómo van apareciendo los actores, no vayamos tan adelante. Quiero saber si Milei tiene un pacto de poder de alguna manera con cierta parte del peronismo no kirchnerista como para llevar adelante su plan. Así que vamos a ver qué nos sale. Nos sale que no, que por el momento lo ven para más adelante. No es algo que no se haya hablado, pero los peronistas creen que hay mucho tiempo como para ver eso, que no es una cosa inmediata. Por ahora no hay nada pactado en cuanto al gobierno. Sí, en cuanto a la parte, lo habíamos visto en varias tiradas, a la parte de lo que es las elecciones en sí mismas. Quiero saber si en las elecciones, a pesar de que me sale que va a ganar en primera vuelta y demás, va a haber fraude o va a funcionar la fiscalización. Quiero saber si va a haber fraude. No me sale un fraude, va a haber mucho corte de boleta, me sale por la carta del 2 de espadas. Quiero saber también, bueno, pregunté casi todo lo que me preguntaron, lo que me pidieron, lo de los dichos del Papa. Bueno, algunos me preguntaron que pregunte por la pareja, la verdad que es medio aburrido, pero lo voy a preguntar para la gente que quiera saberlo, si su pareja con Fátima va a proseguir, si es algo que seguirá a lo largo de en su gobierno. Me sale que sí, que hubo algún momento de fricción en el último tiempo, algunas semanas atrás, pero que la posibilidad en este momento, como les digo, es que sí continúe esa pareja. Y lo último, algunos me preguntan sobre el estado psicológico y demás de Javier, a ver si está en condiciones y si realmente se cree un mesías y ese tipo de cosas. A ver qué sale. Sale que sí, que él realmente, el estado psicológico no es malo, pero sí tiene una relación con lo oculto. Fíjense la carta, ¿no? La carta de la sacerdotisa es una carta que siempre indica una relación con lo oculto, con lo que tiene que ver con la espiritualidad, con las creencias tal vez un poco esotéricas. No tiene que ser precisamente malo, pero sí existe una idea de destino, de ser eso. Ya voy a hacer en algún momento el video. Muchos me piden que hable acerca del tema del hombre gris. Mis conocimientos de Pallavicini son a través de videos y demás, pero nunca leí libros realmente serios, ¿no?, que hablen del tema. En algunos casos me presentan dudas las psicografías, a pesar del cumplimiento que tuvieron. Pero bueno, estoy estudiando el tema, estoy esperando algún libro, algo que me pueda ilustrar y que tenga más seguridad, así que me comunique con un especialista en eso. En algún momento lo voy a tirar también. Pero bueno, vamos a preguntar, así como para tener un adelanto, si es el hombre gris, ¿no? Algo que me han pedido mucho que pregunte. Bueno, la respuesta nos dice que sí. Que no tendría ese lugar en este momento, que una mujer sobre todo se opone a aceptar esa situación del hombre gris, pero sale la emperatriz, que es una carta buenísima, y habla de un poder, no quiere decir que sea una mujer, sino que es un poder femenino, un poder de convencimiento y un poder ejercido desde una actitud de femineidad en el trato. Raro para Javier, que tiene esos gritos, esas cosas, explosiones, pero sale que sí, que tal vez en un momento de poder, a pesar de lo que vemos ahora en campaña, se serenaría e iría de alguna manera ejerciendo un poder más femenino, y que sí sería el hombre gris. En algún momento, como les digo, haré un video más largo de eso. El último que quiero saber es, como siempre pregunto, para los que están ahí, los muchachos que invierten,
si después de octubre habrá devaluación, problemas económicos y demás. Voy a hacerla larga porque esta es importante, voy a tirar varias cartas hasta que tenga un arcano mayor. Si en octubre va a haber problemas económicos, se habla mucho de eso. Se ha evaluado, algunos han evaluado cómo reaccionar a esa situación. Algunos ya empezaron a hacer inversiones. Y la respuesta es que no. Ojalá esto, por lo menos, si quiero que algo se cumpla en nuestra querida Argentina, es esto, ¿no? La torre es un no absoluto, que no haya problema después de octubre, que se mantenga el cambio como está, que no aumente la inflación y que podamos estar un poquito mejor todos los argentinos, ya sea que gane el candidato que estoy analizando hoy, gane Sergio Massa, gane Patricia Bullrich. El asunto, habría que entenderlo una vez, es que ganemos todos los argentinos y podamos estar en paz. Así que bueno, voy a terminar esta tirada. Les agradezco mucho haber visto el video. Pongan un like, que a ustedes si les gustó el video no les cuesta nada. Y a mí me ayuda muchísimo a que se siga viendo el video y poder hacer más videos como este, ir informándolos y contándoles desde las cartas cuál es la visión, como les decía, de las energías dominantes, las tendencias dominantes del tarot, que no están en ningún medio y no están en todos los lugares donde se puedan informar. Así que hay bastantes cosas interesantes que hemos visto acá. Les agradezco mucho. Tengan todos los argentinos un excelente día.